Bueno, entonces aquí, comenzando nosotros en esta prédica de hoy, vamos a tener un estudio de los tres patriarcas, que son los patriarcas que emblema, digamos, del Antiguo Testamento, de los cuales toda la historia judía, todo el pueblo de Israel, pues los tienen allí como un referente muy importante dentro de su cultura, su religión y toda su creencia filosófica, ideológica del pueblo de Israel. Así que vamos a iniciar hoy con Abraham. No es un estudio biográfico de él, no es esto, sino simplemente vamos a ver una parte de lo que de un suceso, podríamos llamarlo así, de la vida de Abraham, que va a traer unas consecuencias tanto en Isaac como en Jacob, que son estos tres patriarcas. Entonces, sabemos, pues, para los que no saben, aunque yo creo que aquí ya pues han de pronto han tenido un poco más de instrucción con respecto al Antiguo Testamento. Abraham, recuerden ustedes que pues Abraham es aquel hombre que Dios le da una promesa, que por medio de él sería bendita todas las naciones, que de allí él sería el padre de todas las naciones, y que pues del linaje de él vendría el Mesías. Entonces, pues es un hombre muy importante dentro de todo lo que a nosotros también se nos refiere. Así que vamos a ver también aspectos de él como ese ser humano que también era Abraham. Aunque era un hombre muy creyente en Dios, un hombre que siempre trataba de hacer lo correcto delante de Dios, pero pues también vemos que como ser humano también cometía sus fallas. Entonces, vamos a leer el capítulo 12 del libro de Génesis. Aquí Lina nos va a colaborar con la lectura y los que tienen la Biblia, por favor, pues si pueden ir ustedes allá para que sigan la lectura, para que también ustedes vayan dándose cuenta realmente del texto. Así que, Linita, Dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo hasta entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda teniendo a Bet-El al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia Neguev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí
y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Listo, Muy Alexito. bien. Muchas gracias, Lina, por am, leernos este texto. Aquí entonces estamos viendo cómo Abraham, pues, o sea, nos relata este capítulo 12, la forma en que Dios le habla a Abraham. Dios le hablaba muy claramente a Abraham, o sea que ustedes se dan cuenta cómo había una comunicación perfecta, o sea, él escuchaba perfectamente la voz de Dios y él le daba instrucciones precisas. Le decía, bueno, tienes que irte de aquí, vas a tener que dejar todo lo que tienes acá en este lugar, tienes que dar a tu parentela, a tu familia, a tu patria y te vas a ir a la tierra donde yo te voy a mostrar. O sea, aquí vemos un hombre que cumplía lo que Dios le decía. O sea, él no vemos acá en la lectura de que Abraham le dijo, no señor, yo no me quiero ir por allá, qué pereza coger por allá caminar, eso por allá yo no sé cómo era, yo estoy muy contento aquí con mi familia, nada. Acá vemos un Dios, un Abraham completamente obediente, sigue las instrucciones de Dios, él aquí no se queja, acá simplemente pues coge su esposa. Recuerden que en ese tiempo no se le habían cambiado todavía el nombre a Abraham y a Sara. En ese momento ellos todavía se llamaban Abraham y Sarai. Después de que viene la bendición, pues, de cuando tienen a su hijo, es que les son cambiados sus nombres. Entonces, él sale de allí y se lleva a su sobrino Lot, que recuerden ustedes, pues no sé si se acuerdan, Lot es al que Abraham intercede por él con a los ángeles cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra porque Lot se había asentado allá, o sea, él se había ido a vivir allá a ese territorio y pues allí pues Abraham sabía que su sobrino estaba ya en esa tierra y es cuando él empieza a suplicarles a los ángeles que pues que lo librara, pues a librar a la gente que realmente fuera justa y creyera en Dios, pues para que no lo fueran a exterminar, ¿no? Entonces sale allí con su familia y le da también una promesa, Dios le da una promesa muy tremenda a Abraham, le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra están bendecidas por medio de ti. Y Dios lo cumplió. O sea, Él ha cumplido completamente todo esto porque ¿quién no? Pues o sea, todo el mundo, yo creo que la mayoría de la gente conoce a Abraham, todo el mundo sabe de que es un patriarca, conocen acerca de él, sabemos que en el Corán Abraham también lo tienen como un referente muy importante y entonces lo mismo pues en la religión católica. Así que las tres religiones pues que son de las más grandes existencias sobre la tierra, pues conocen acerca de Abraham.
Y aparte de eso, pues también vemos cómo el pueblo pues, de Israel se ha esparcido por todo el mundo. En este momento hay judíos en todas partes. Ellos se han extendido por muchos, muchos rincones de la tierra. Entonces acá, con esta gran bendición que Dios le da a este hombre obediente, un hombre que se conecta con Dios, quiere decir que tenía su tiempo de meditación con Dios para escuchar su voz, sale de allí, se va al lugar donde Dios lo envía y sobre todo que ya no era un hombre joven, era un hombre de 75 años cuando sale de Arán, cuando sale del territorio pues de donde él vivía, donde estaba con su familia. Y dice que toma allí pues a su esposa, a su sobrino y se va y se empieza a sentar pues en la región a donde Dios lo lleva, que es a Canaán, y llegan a ese lugar y se establecen allí. Entonces, pues hasta ahí todo bien. Hasta ahí pues vemos de que Abraham pues cumplió, Dios lo llevó allí en bendición, ellos estaban allá muy bien, tanto pues que Abraham quiso darle la honra y la gloria a Dios por haberlo llevado, sustentado durante todo el camino y edifica un altar en ese lugar y un altar pues dándole pues la gloria a Dios. Se tenía como costumbre que los altares, eso que se colocaba allí era como una forma simbólica de agradecimiento a Dios por algo que Dios había hecho y él le estaba agradeciendo a Dios pues todo lo que había hecho pues de cuidarlos a ellos y llevarlos pues en bendición al lugar a donde Dios los había llevado. Entonces acá pues dan digamos, los límites, ¿no? Del lugar a donde ellos estaban ubicados en ese momento. Dice que allí él adoró al Señor. Allí vemos otro rasgo de Abraham, un hombre que adoraba al Señor. No sabemos bien cómo la forma que lo adoraba, pero según la costumbre hebrea, ellos adoraban pues con cantos, con danzas, con instrumentos, igualmente se arrodillaban, oraban, todo esto lo hacían y todo esto comprendía la adoración pues a Dios. Entonces, siguen allí. Dice que Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur, hacia el Negev, y allí se establecen. Llegan a ese lugar de Canaán y empieza una terrible hambruna en todo ese territorio. Viene el hambre por medio de la sequía pues trae hambruna y hace y obliga, digamos en cierta manera, que Abraham tome una decisión. Y la decisión de Abraham era pues irse hacia Egipto. Aquí no vemos en ningún momento que Abraham le preguntó a Dios. Antes de allí, ustedes que estaban viendo, un hombre muy obediente, un hombre adorando a Dios, un hombre que oraba a Dios, que hacía lo que Dios le decía. Pero acá estamos viendo un hombre que está tomando una decisión sin que Dios le haya dicho hágala. Sencillamente él la tomó debido a las circunstancias. Él tomó pues su libre albedrío, veía que había hambre, que él de pronto sentía que tenía que cuidar de su esposa, de su familia, de todos los siervos con los que él iba. Y y entonces dice, no, pues acá me toca a mí que buscar la forma de encontrar comida y pues la única parte que se veía que de pronto podían tener allí acceso era pues Egipto. Entonces se va hacia esa tierra de Egipto, donde allí se establece él y dice acá que él vivió allí como extranjero. Esa palabra vivió allí como extranjero quiere decir de que nadie lo veía él a él como una persona perteneciente a ese lugar, o sea, todas las costumbres, completamente todo lo que era ese territorio, nada tenía que ver con él, o sea, era un país completamente extraño, ajeno en todas las situaciones, en todas las áreas, así que él allí se sentía, y más que se sentía, era que realmente era un extranjero para todos ellos. Dice que al acercarse a la frontera de Egipto, o sea, en el momento que se está acercando a la frontera de Egipto, va llegando allí a entrar a ese territorio de Egipto, Abraham le dice a su esposa Sarai, le dice, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán,
ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Aquí ya empezamos a ver otro comportamiento también bastante, pues, inusual en un hombre, en el cual en los capítulos anteriores vemos a un Abraham, pues allí dedicado a Dios, un hombre muy obediente, un hombre entregado al Señor. Y aquí ya vemos que este hombre, pues, por miedo a que le fuera a pasar algo, le dice a su esposa que se haga pasar por hermana. Y aparte de eso, también reconoce en ella una mujer hermosa, o sea, ve que ella era una mujer hermosa. Y en los versículos anteriores, pues en ningún momento aquí vemos a Abraham diciéndole a ella que ella es una mujer hermosa, ni enalteciendo pues la belleza o diciendo que se sentía muy, digamos, bendecido por una mujer tan bella que Dios le había dado. Aquí sí vemos que realmente él exalta los atributos de su esposa, pero más de que exaltarlos es que los ve más bien como una desventaja para él. O sea, ve realmente que allí antes por el contrario se convierte en un peligro para él. Entonces, ella pues, ¿qué hace? Aceptar lo que le dice su marido. Recuerden ustedes que en esa época las mujeres se sujetaban 100% a los maridos, ellas hacían lo que el marido le dijera, así que ella pues, ¿qué hace? Pues aceptar y hacer lo que el marido le dice. Y dice que efectivamente llega Abraham allí a Egipto y pues efectivamente todos se dan cuenta y notan la hermosa belleza pues de Sarai. O sea, se dan cuenta que es una mujer muy bella, que también no era ninguna mujer joven. Recuerden que entre ellos se llevaban 10 años, así que ella era una mujer más o menos de 65 años. Entonces, imagínense ustedes, si ella a los 65 años era muy hermosa, pues, ¿cómo habrá sido? Pues mucho más joven. Dice que cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, al rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos y siervas y camellos. O sea, aquí vemos que Abraham viene siendo bendecido, pues por la misma situación de su esposa. Su esposa, digamos que por intermedio de ella, encontraron allí pues una bendición enorme. Estaban con hambre, estaban desprotegidos y encontraron el respaldo del faraón, el respaldo del rey, tuvieron comida, antes le dieron más de lo que ellos pues necesitaban, y todo pues por lo, pues digamos por gracia pues de la esposa de Abraham. Y dice acá que el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sara, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. O sea, aquí vemos nosotros que este faraón, que es un hombre pagano, un hombre que no conocía de Dios, un hombre idólatra, se da cuenta de que algo allí no está bien. O sea, que todas esas plagas y todo esto que estaba pasando, eso no era normal. O sea, vemos un hombre entendido en las cosas espirituales y se da cuenta allí que algo raro está pasando, y entonces se da cuenta que tiene que ver pues con esta parejita. Dice aquí, esta pareja realmente algo tienen raro, y entonces llama a Abraham y lo reprende severamente, le dice: ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Dice, ¿por qué? Y él se da cuenta de que Sara es la esposa de Abraham. Y dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. O sea, este faraón estaba furioso porque las plagas, según lo que se ve acá, fue algo, y dice que fue algo terrible, o sea, que trajo de pronto
de abastecimiento, trajo enfermedad, trajo, mejor dicho, muchísimas cosas allí, pues que el faraón definitivamente lo que menos quería era tenerlos a ellos ahí, porque sabían que ellos eran los causantes de toda esa cantidad de desastres, de toda esa tragedia que estaban ellos viviendo. Entonces, el faraón ordena a alguno de los hombres que los escolten y lo expulsa a Abraham, dice, y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Entonces, aquí vemos esta historia de una manera en la que obró Abraham, que definitivamente no fue de nada de bendición en el sentido de que obró por su propia cuenta en ningún momento. Él, él le preguntó a Dios, en ningún momento él le pidió permiso a Dios. Él simplemente tomó una decisión por su propio libre albedrío. Ese Dios al cual él confiaba tanto, que lo había llevado en bendición hasta ese territorio, sencillamente debido a las circunstancias, al hambre que se estaba dando allí, se desesperó, no confió en el poder de Dios y sencillamente tomó una decisión. Una decisión de la cual, digamos que tuvo una repercusión. Cuando leímos en los versículos anteriores dice que Dios le había prometido a Abraham que era un hombre, iba a ser un hombre famoso, muy conocido, un hombre que iba a ser reconocido por su fidelidad, por su lealtad, por ser un hombre intachable, correcto, honesto. Esa era realmente la fama que tenía Abraham, de un hombre bendecido y ungido por Dios. La fama de él se había esparcido por todos los territorios. Era realmente conocido como tal, como un hombre, inclusive como profeta, porque a Abraham se le tomaba como profeta también. Y vemos que cuando él decide irse para Egipto, podemos nosotros ver, porque siempre Egipto simboliza el mundo, simboliza todo lo que puede ser la caída, puede ser lo que a nosotros nos puede llevar a una caída. El Egipto se toma como el pecado, como el mundo, como lo prohibido, podríamos decirlo. O sea, todo eso es la forma en la que se ha tomado, digamos, simbólicamente a Egipto. Entonces, Abraham se va para ese territorio, un territorio que Dios en ningún momento le ha dicho que se fuera para allá, porque sabía que Egipto no era de bendición para ellos, era un territorio pagano, un territorio idólatra, un territorio lleno de contaminación. Y, pero pues para allá se va Abraham y para completar, pues se pone a hacer que Sara dijera semejante mentira allí, que se hiciera pasar como hermana, eh, empezando allí, digamos, a perder lo que realmente Dios le había dado a él como una identidad de un sacerdote, o sea, porque él era sacerdote de su casa. El deber del marido es cuidar de su esposa, es cuidar de su familia. Y en este momento él le traspasa el poder a Sara. O sea, aquí le está diciendo a Sara, mejor dicho, yo me resguardo en usted porque pues usted es la que va a decir que es mi hermana, o sea, prácticamente yo aquí tengo mucho miedo de que me pase algo. O sea, allí se olvida de un Dios poderoso que los cuida, que los protege y simplemente le pone toda esa responsabilidad a Sara, su esposa, que lógicamente no era ella la que tenía que llevar esa responsabilidad. Y le hace nada menos que también que diga mentiras. O sea, fíjense todo lo que está haciendo aquí Abraham, que parte de una decisión y siguen allí dándose otra serie de decisiones que están afectando completamente, digamos, la parte espiritual de Abraham, tanto de Abraham como de Sara, porque Sara también igualmente, pues también peca, porque ella pues hace lo que el marido dice, pero igualmente ella en ningún momento le dice, no, esposo, ¿cómo le ocurre? No haga esto, o tal cosa, no, ella simplemente pues sigue lo que dice el esposo y no le, en ningún momento pues lo guía, ¿no? Tampoco no le habla, no le dice, no hagamos esto, o oremos, nada. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Agar,
allí vemos una Sara totalmente autoritaria, una mujer que ella mandaba y que tenía dominio, o sea que ella no era que fuera muy sumisa ni nada, así que pues también igualmente ella pues como que le agradaba también la situación en la que se encontraban. Y vemos aquí como Dios que siempre está presente en todo, sobre todo en todos los que somos escogidos, en todos los que Él tiene su mirada puesta en los que somos llamados para su reino. ¿Qué hace? Guarda la vida de ellos, uno, y dos, guarda realmente de que esta situación de verdad pase a un estado peor de pecado. Porque en cierta manera aquí Abraham le estaba poniendo en bandeja de plata al faraón a su propia esposa. Le viene el faraón encantado y feliz con esta mujer tan bella, le da toda esa cantidad de animales y todas estas cosas a Abraham y Abraham estaba feliz. Él en ningún momento lo vemos allí pues que como preocupado pues que su esposa, el faraón la va a tomar, se va a acostar con ella, la va a hacer su esposa. No, él está feliz porque allí le están dando pues las cosas que ellos necesitaban. Y si no es porque Dios guarda a Sara, protege a ambos, los protege, enviando esas plagas, haciendo lo que tenía que haber hecho Abraham, que era proteger a su esposa, guardar, digamos, en integridad lo que esa mujer que se le había otorgado como esposa, pues Dios es el que hace allí su obra. O sea, allí envía todas estas plagas para proteger completamente de que el faraón llegara a tener relaciones con la esposa de Abraham, a que realmente allí se dañara por completo el propósito que Dios tenía por medio de Sara, porque por medio de ella es que venía la bendición, porque el hijo que le promete Dios a Abraham, pues era o sea, por la descendencia que le iba a dar Sara. Así que donde Sara se hubiera allí acostado con el faraón, pues no se hubiera dado. O sea, aquí se hubiera roto por completo ese plan perfecto de Dios, eso que tenía ya Dios dispuesto, no se hubiera dado. Entonces, aquí Dios viene inmediatamente a intervenir por las malas decisiones de este hombre, de ver que pues este hombre que estaba tan fiel, que estaba tan correcto, tan recto en todas las cosas, pues poco a poco se fue desviando del camino y fue llegando realmente a estar en una situación pues de haber cometido un grave pecado. Más del otro porque había dicho mentiras, había desobedecido a Dios, o sea, no había hecho lo que Dios le mandaba. Ahí había hecho varias cosas, pero iba de mal en peor, digámoslo así. Entonces acá nosotros nos damos cuenta cómo este faraón, a pesar de ser un hombre, como les repito, que era un hombre completamente pagano, idólatra, pero siempre la cultura egipcia se caracterizó porque ellos eran muy entendidos en las cosas ocultas, en todo lo que tenía que ver con la parte espiritual, y él se daba cuenta de que eso no era normal y que todo lo que estaba pasando con esas plagas no era algo normal y identifican que era por culpa de Abraham y de Sara. Y efectivamente, pues así es. ¿Y qué pasa allí con todo esto que cometió Abraham? Pues sencillamente quedó como un mentiroso. Se dieron cuenta de que él era un manipulador, un mentiroso que aparte de eso puso a su propia esposa. Allí el faraón reprende severamente a Abraham, muy seguramente le dijo, ¿cómo se le ocurre usted haber puesto a su mujer en estas? E incluso ahí se lo dice, le dice, "Pues, ¿cómo pude yo haberme acostado con ella? ¿Pude haber hecho esto? ¿Cómo se le ocurre usted haber hecho esto?" O sea, lo reprende realmente y, y lo expulsa de allí. O sea, sale por la puerta de atrás Abraham. Un hombre del cual pues, Dios le había hecho unas promesas grandísimas, pero allí sale completamente por la puerta de atrás, expulsado de ese territorio. Le dijeron, se va, pero ya de aquí no lo queremos ver. Usted definitivamente es, mejor dicho, para nosotros es lo peor, o sea, y lo sacan de allí. Esto que nos lleva a nosotros, pues, como conclusión de la enseñanza de lo que Dios hoy nos quiere hablar por intermedio de esta historia,
que nos refleja cómo muy fácilmente nosotros que estamos en el camino de Dios, que lo estamos buscando, que estamos orando, que creemos en Él, que le dedicamos tiempo, que le prometemos tantas cosas a Dios, que nosotros estamos ahí, cómo poco a poco podríamos nosotros llegar de alguna manera a desviarnos del camino, a empezar a tomar decisiones por nuestra propia cuenta y lógicamente cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, pues muchas veces de esas decisiones pues son equivocadas, las tomamos más por la emocionalidad, por nuestra propia carne, por nuestro propio criterio y pues hay una alta probabilidad de que nos equivoquemos. Siempre debemos nosotros consultar a Dios en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, siempre hay que ponérselos en manos de Dios. Así que aquí vemos también cómo Dios nos está enseñando por medio de esta historia de un hombre con una promesa grande, un hombre con una bendición muy grande, pero que también se dejó llevar por su propia carne. También él por el miedo, por esas cosas que en ese momento lo hicieron olvidar de un Dios poderoso que estaba allí ayudándolo en todo y sencillamente, pues como que en ese momento no se acordó de ese Dios, se alejó de él. ¿Y por qué se alejó de él y por qué pasó esto? Primero porque empieza a hacer cosas que no debía hacer y dos porque se va acercando a lo que no es de bendición, a lo que él sabía que no debía ir. Muy seguramente ya Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, a Egipto no vayas, es un territorio prohibido para ti. Pero él, como no había ido allí comida, pues él de pronto pensó que él podía manejar la situación en sus propias fuerzas. Igualmente nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que no nos convienen. Sabemos que muchas situaciones nos pueden hacer caer o nos pueden hacer tomar decisiones incorrectas, personas que nos, malas influencias, a veces sabemos que esas personas no nos convienen, pero nos metemos con ellas. A veces Dios nos dice, tengan cuidado de no meterse con tales personas o involucrarse con estas personas o ser amigos de estas personas, pero nosotros hacemos oídos sordos y nos involucramos con esas personas. O nos dice, por allá no se vayan a meter, mire que por allá eso es peligroso, mire que ustedes están metiendo allí en un terreno delicado, donde hay licor, drogas, desenfreno, todo esto, y uno, no, yo puedo, yo esto, yo tengo dominio, y nos vamos metiendo en territorios completamente oscuros mm, y que definitivamente pues el involucrarnos en esas situaciones, en esos lugares o con esas personas, pues si vamos con nuestras propias fuerzas, muy seguramente vamos a salir bastante mal parados, así como le pasó a Abraham. Y, y que aunque aquí vemos como Dios guarda, los guarda a ellos, porque aquí Dios es el que interviene y hace la obra. A pesar de que Abraham no había estado allí clamándole a Dios ni nada, vemos como la sobrenaturalidad de Dios los ayuda. Igualmente nosotros vemos a ese Dios misericordioso, vemos ese Dios amoroso, que a pesar de que nosotros nos equivocamos, que a veces que nosotros tomamos malas decisiones, que a veces hacemos lo que no es, que cometemos tantos errores y cometemos tantos pecados, tenemos un Dios que nos guarda y nos protege, la verdad, que también así como Abraham, a nosotros también nos ha pasado mucho, y yo creo que nos sigue pasando, que hacemos cosas que no debemos, constantemente estamos haciendo cosas que no debemos, pero tenemos un Dios tan maravilloso, tan misericordioso que Él nos cuida y nos protege. Nos guarda porque Él tiene una promesa con nosotros, o sea, Él nos ha dado una promesa, Él nos ha llamado para que seamos parte de su pueblo y todo eso que Él nos ha dado a nosotros, ese llamado que nos ha dado a cada uno de nosotros, pues Él lo va a cumplir porque Él sí es un Dios fiel. Él lo que dice lo cumple. Y tanto así pues que nos guarda a nosotros, nos protege, nos ayuda, nos escucha nuestras oraciones, nos cumple nuestros deseos, nuestras peticiones. Y Él está para ayudarnos a sabiendas de que nosotros, la verdad que casi nunca le cumplimos. Es muy, o sea, si somos honestos, de verdad, cada uno somos honestos,
nosotros no le cumplimos a Dios a cabalidad. Le cumplimos muy poquito, un porcentaje muy pequeño. Realmente le cumplimos a Dios. Pero Él a nosotros, Él siempre nos cumple. Él siempre está ahí presente. Así que esas acciones que de pronto nosotros lleguemos a llegar a contemplar hacer o tomar decisiones sin consultárselas a Dios, pues que lo pensemos muy bien, que ojalá que esta enseñanza nos enseña que debemos nosotros siempre buscar la confirmación de Dios, que Él nos guíe, nos dirige en todas nuestras decisiones, para que no salgamos en vergüenza, para que no le pase como a Abraham, que este faraón lo expulsó de todo ese territorio. Me imagino que ellos salieron por un camino donde todo el mundo los miraba horrible, donde la gente se burlaba de ellos, donde estaban chismoseando acerca de Abraham y de Sara, y pues eso era una gran vergüenza en esa época, el que la gente hablara de uno, que pusiera entredicho la dignidad, el buen nombre de una persona, eso era bastante grave. En ese tiempo la reputación era supremamente importante. Entonces, que a nosotros no nos llegue a pasar también, igual que tengamos nosotros que ser reprendidos eh, por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones. Entonces, este es el mensaje que el Espíritu Santo, que Dios nos da y nos entrega por intermedio del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Padre Creador. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Bendito Rey, ayúdanos, Señor. Que este sea el momento, el tiempo que nosotros tenemos, Señor, para agradecerte todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, mi Padre amado, Señor, porque sabemos en este momento que hemos tomado muchas decisiones donde nosotros nunca te hemos involucrado. Hoy queremos pedirte perdón, mi Padre amado Señor, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día son consecuencia de nuestras malas decisiones, en haber creído en personas que sabíamos que no debíamos creer, en personas que nos dijeron mentiras y nosotros creímos en esas mentiras. Nos relacionábamos con personas, Señor, que de verdad no eran de bendición para nosotros, pero nunca, Señor, te preguntamos a ti si esas personas eran de bendición para nosotros. Hoy, muy seguramente también podemos tener situaciones económicas también por malas decisiones, porque en ningún momento te preguntamos a ti. Nunca te dijimos, Señor, este negocio nos conviene o no nos conviene, si podemos invertir este dinero o no. Y podemos en este momento estar viviendo de escasez económica o problemas laborales o cualquier otra situación allí, porque realmente nunca te preguntamos a ti, nunca te involucramos en esas decisiones. Como también igualmente todos esos problemas que podemos estar teniendo nosotros en el campo de la salud, porque también igualmente, Señor, hemos tomado decisiones equivocadas, Señor, porque de pronto no fuimos cuidadosos con este cuerpo que tú nos diste, que de pronto no lo cuidamos de la forma correcta, de pronto fuimos abusivos, Señor, con la comida, con actividades que de pronto deterioraron este cuerpo. De pronto abusamos de muchas formas, de sustancias, de licor, de muchas formas, mi Padre amado Señor, pudimos haber expuesto este cuerpo, mi Padre amado Señor, y pues hoy podamos estar viendo también las consecuencias, Señor, de todo ese deterioro al cual estuvimos ocasionándole a nuestro cuerpo por nuestras malas decisiones. En todas estas y por muchas, muchas otras causas más, hoy queremos pedirte perdón, bendito Rey, Señor, que hoy seas tú, Señor, mirándonos con ojos compasivos. Hoy te imploramos, Señor, que nos perdones. Te suplicamos, mi amado Señor, que esa bendición que tú nos has dado, Señor, que esa promesa que tú nos has dado a cada uno de nosotros, de salvación, de vida eterna, Señor, de propósitos, mi Padre amado Señor, en nuestra vida, que todo eso, Señor, realmente se cumpla, mi Padre amado Señor, en el sí y en el amén. Que podamos realmente nosotros llevar vidas ejemplares, que podamos ser realmente verdaderos testimonios, que podamos realmente, mi Padre amado Señor, hacer lo correcto, ponerte a ti en primer lugar en todo, siempre, Señor, contando contigo en todas nuestras decisiones. Ayúdanos, mi Padre amado Señor, a que nosotros dependamos 100% de ti. Que definitivamente, Señor, no podamos hacer absolutamente nada sin saber que tú, Señor, eres el que estás dando la confirmación y estás dando la última palabra. Así que ayúdanos, Señor, a poder
tener esa comunión contigo perfecta, el de poder escuchar realmente tu voz de una manera perfecta, así como lo hacía Abraham, que él escuchaba perfectamente todas las instrucciones que tú le dabas. Así que todos los que estamos aquí, Señor, que estamos necesitando una respuesta, que estamos necesitando una guía, que estamos preguntándote por muchas cosas, Señor, pues que podamos recibir esa respuesta por parte tuya, que podamos realmente, Señor, encontrar en ti, mi amado Señor, todas las soluciones de todas las cosas que en este momento nos están afectando. Y sobre todo, bendito Padre Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad y no la nuestra, bendito Padre. Que nos ayude, Señor, a morir tanto a esta carne, que es la que tanto nos gobierna, la mente, las emociones, el corazón, los sentimientos, mi amado Señor, y es lo que nos hace realmente caer en tentaciones, en pecado, en cosas que no debemos. Así que ayúdanos, bendito Padre, Señor, ayúdanos a ser libres. Y la libertad viene, Señor, en conocerte a ti. El conocerte a ti y hacer tu voluntad nos da esa libertad. A veces es contradictorio, cree uno que la palabra nos esclaviza. No, por el contrario, nos da libertad. Porque vivimos en el Espíritu, vivimos en esa libertad de la promesa de lo que tú nos has hablado. Y así, Señor, sabemos que somos completamente libres. Te damos infinitas gracias, mi amado Señor, por este tiempo maravilloso, por esta enseñanza y que sigas tú siempre, Señor, haciendo y cumpliendo, Señor, el propósito que tú iniciaste en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.